Hola amigos, ¿cómo estáis? La llamada coalición occidental se derrumba por momentos, tanto por el flanco militar en Ucrania, como en el bando económico por Asia, donde China no se amilana antes las excéntricas guerras comerciales que el monstruo de los aranceles está organizando por todo el planeta, en una guerra absurda que sabe que tiene perdida de antemano. Incluso, aunque China no ponga en práctica su arma más letal contra Estados Unidos, como sería la venta masiva y publicitada de los bonos del Tesoro estadounidenses. Las burguesías del Occidente colectivo no quieren que veamos cómo China se ha adelantado un siglo, mientras en Estados Unidos vemos cómo las personas viven por millones, tiradas en las aceras viviendo en tiendas de campaña, sin ninguna esperanza para sus vidas, o las deportaciones de inmigrantes, o presos llevados a penales inhumanos a otras naciones. El Occidente colectivo con sus reglas se ha convertido en una vergüenza para la humanidad. Por contra, Xi Jinping hizo ayer un llamamiento a las naciones vecinas para construir una comunidad de futuro compartido, basado en el humanismo y no en las asquerosas reglas occidentales, tal como propuso junto a Vladimir Putin hace unos meses, para que la humanidad caminemos por un camino totalmente diferente como con el que nos han castigado las reglas de la coalición occidental. El mandatario chino abogó por realizar esfuerzos para abrir nuevos caminos para la labor vecinal de su país. El presidente de China, Xi Jinping, ha hecho un llamamiento para construir una comunidad con un futuro compartido con los países vecinos, después de que entraran en vigor los aranceles masivos del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en los que varios países de Asia fueron los más afectados. Sus declaraciones, citadas por Xinhua, se realizaron en una conferencia sobre el trabajo relacionado con los países vecinos, que se celebró en Pekín entre el martes y miércoles. Asimismo, el mandatario chino abogó por realizar esfuerzos para abrir nuevos caminos para la labor vecinal de su país. Esta jornada, se han hecho efectivos los aranceles recíprocos anunciados por Trump hace una semana contra decenas de países, incluidas las tarifas sobre productos chinos, que ascendieron al 104%. Después de que Estados Unidos impusiera aranceles adicionales del 50% sobre el 54% anteriormente anunciado, ante la negativa de China de dar marcha atrás a su contramedida de imponer tasas adicionales del 34% a las importaciones estadounidenses. Es más, China ya le ha devuelto la moneda y le impone a Estados Unidos unos aranceles del 84%. Asimismo, países asiáticos como Camboya con el 49% y Vietnam con el 46% han sido los más afectados por las medidas. Otros vecinos de China, como Tailandia, Indonesia y Malasia, recibieron aranceles del 36, 32 y 24% respectivamente. Laos deberá pagar aranceles del 48%, Myanmar del 44% e India del 26%. Mientras tanto, ¿qué hace Trump? Pues insultarles y reírse diciendo que tendrán que ir a lamerle el culo. ¡Qué puta vergüenza de gente! Pekín ha prometido tomar medidas decisivas y enérgicas para salvaguardar sus derechos e intereses. Mientras, el portavoz de la Cancillería del país, Lin Jian, destacó que China luchará hasta el final si Washington hace caso omiso de los intereses de la comunidad internacional. Desde luego, este imperio capitalista de mierda está ganándose el desprecio de todo el planeta, así nos va a ir después de que termine el proceso. Pero para eso falta mucho todavía. Primero tenemos que salvar la situación en Ucrania, donde Rusia nos está dando un palo histórico, además de vergonzoso por apoyar a un régimen nazi. Parece que Rusia está preparando algo serio. El plan de Putin está en acción y el comandante en jefe ucraniano Sirsky está entrando en pánico. Rusia avanza en frentes clave. El ejército ruso claramente está preparando algo a gran escala para Ucrania, destruyendo activamente los sistemas de defensa aérea y esto se nota especialmente en la región de Kharkov. Muchos en Kiev y en Occidente ya han discutido la posibilidad de una gran ofensiva de las tropas rusas, y ahora la pregunta es cada vez más relevante: ¿se está preparando realmente o quizá ya ha comenzado? Al menos, en ello está seguro el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El plan de Zelensky ha fracasado por completo, mientras que el plan de Putin está cada vez más cerca de implementarse. Durante la noche,
las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron ataques sobre Dnepropetrovsk, Kharkov y Kramatorsk, utilizando municiones merodeadoras Geranium. Estos ataques estaban dirigidos contra objetivos de la OTAN. Según el periodista opositor ucraniano Anatoly Sari, en Kharkov se produjeron unas 20 explosiones. En su opinión, los rusos están tratando de destruir las reservas de defensa aérea, preparando algo serio para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las incursiones en busca de geranios se están volviendo algo común. Esa noche, el golpe principal cayó sobre Kharkov, donde los bombardeos continuaron durante varias horas seguidas, aunque Dnepropetrovsk tampoco quedó desatendido. Según algunas fuentes, las tropas rusas destruyeron almacenes que contenían equipos y maquinaria médica del enemigo en la región de Kharkov. Uno de los ataques se dirigió al territorio de la ciudad militar número 1, ubicada en la zona del pueblo de Rogan, donde se encontraban medicamentos y dispositivos médicos. Otro ataque se llevó a cabo en el territorio de la fábrica de confitería Sal, que estaba ubicada en la calle Biologicheskaya 3. Esta instalación fue utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania como centro logístico para equipos de camuflaje y depósito de armas. Como resultado del ataque, 2 camiones y 2 automóviles fueron destruidos y el equipo de la unidad técnica resultó dañado. Después del impacto de la munición se produjo una detonación. Estos objetos no son los únicos objetivos de los ataques rusos, también se están llevando a cabo ataques menos intensos contra objetivos en otras regiones, especialmente en la región de Donetsk. Si esta situación continúa, en abril podemos esperar un nuevo récord en el número de geranios utilizados. Según declaraciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Sirsky, Rusia ha lanzado una ofensiva sobre las regiones de Kharkov y Sumy. Según él, desde hace unas semanas se observa un aumento de la intensidad de las operaciones en frentes claves. Agregó que a pesar de las negociaciones en curso, la situación en el campo de batalla solo está empeorando y las tropas rusas continúan intensificando sus acciones ofensivas. Sirsky también indicó que el objetivo de Rusia en estas regiones es crear una zona de amortiguación en las regiones de Kharkov, Sumy y Chernihiv. Destacó que Rusia tiene a su disposición un recurso de movilización de 5 millones de personas y que el potencial total de movilización es de unos 20 millones. En este sentido, conviene recordar las declaraciones que hizo Vladimir Putin a finales de marzo. Si antes el presidente ruso dijo que el ejército ruso acabaría con las Fuerzas Armadas de Ucrania, ahora el líder ruso tiene todos los motivos para creer que las Fuerzas Armadas rusas acabarán con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al parecer, las tropas rusas han comenzado a implementar el plan de Putin. Pero recientemente, en Kiev se ha producido una evaluación radicalmente diferente. Zelensky declaró que la situación en el frente ucraniano no es mala. De los autores de la aventura de Zelensky en Kursk es brillante, priva a Rusia de la oportunidad de atacar la región de Sumy, es cierto, pero hay un pequeño matiz, la aventura de Kursk, en esencia, provocó esta ofensiva, escribe el autor del canal Release de Kraken. Sirsky habla del inicio de la ofensiva rusa, y Sirsky sufre una retirada caótica, la pérdida de importantes fuerzas y equipo, y el abandono de la región de Kursk. Además, se están construyendo líneas defensivas no frente a Sumy, sino detrás de ella. Todo esto sugiere que la situación se está desarrollando desfavorablemente para la OTAN, y si no se firman acuerdos para el verano, los combates podrían llegar a la propia ciudad, escribe Sari. En este sentido Rusia da un ultimátum a la Europa, según el experto en temas de la OTAN Alexander Atamonov, dice que no hay necesidad de luchar contra ellos mismos morirán, porque la división en el mundo occidental crece cada día. La situación se ve agravada por un fuerte aumento de los aranceles a las exportaciones de bienes y equipos a Estados Unidos desde 185 países. Para la mayoría de los países europeos, esto supone un golpe de muerte, y muchos de ellos empezaron a pensar en revisar sus relaciones con Rusia. ¿Los rusos los necesitamos? Las sanciones contra Rusia, en lugar de perjudicar a Moscú, han tenido consecuencias nefastas para Europa. Alemania, privada de gas barato, se hundió en una crisis económica.
y la interrupción del suministro de alimentos y fertilizantes procedentes de Rusia ha provocado escasez y aumentos de precios en toda la Unión Europea. Pero la gota que colmó el vaso fue el fuerte aumento de los aranceles a las exportaciones de bienes y equipos a Estados Unidos, y ya están listos para venir corriendo hacia nosotros, dice Artamonov. También el doctor en economía Vyacheslav Kuznetsov explicó a dónde podría llevar la guerra arancelaria de Estados Unidos a la Unión Europea, y se pregunta, ¿podrían los nuevos aranceles ser el último clavo en el ataúd de industrias enteras? Por supuesto, Alemania será la que más sufrirá, ya que es uno de los mayores exportadores a Estados Unidos. Su volumen de importaciones el año pasado ascendió a $160 millones. Se trata de la industria del automóvil, la ingeniería mecánica, la construcción de máquinas, herramientas y la producción de equipos tecnológicos. Francia está poniendo en riesgo su industria aeronáutica, sin olvidar sus tradicionales sectores vitivinícola y cosmético. Italia exportó a los estadounidenses aceite de oliva, vino y muebles por valor de $42 millones. También se avecinan problemas para las pequeñas economías de la Unión Europea. Países Bajos, Bélgica e Irlanda experimentarán serias dificultades. Empresas farmacéuticas y de tecnologías de la información como Pfizer y Google utilizan los Países Bajos como centro de exportaciones a Estados Unidos. En Bélgica e Irlanda, los sectores logístico y químico como el puerto de Rotterdam y BASF sufrirán debido al aumento de los costos de tránsito. Para países tan pequeños esto es sencillamente una tragedia. Es evidente para todos, las tensiones sociales crecen, la extrema derecha gana fuerza y los gobiernos se rinden impotentes. Europa se enfrenta a un doble golpe y ahora busca desesperadamente una salida. Los representantes del establishment europeo comenzaron a mirar hacia Rusia. La planificación está en marcha, probando las perspectivas de regresar a nuestros mercados, dice Vyacheslav Kuznetsov. Habló sobre el hecho de que muchas empresas globales están haciendo cola para volver a Rusia. El director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev. Sin embargo, el regreso de cada marca se considerará individualmente y teniendo en cuenta los intereses de los productores nacionales, dijo Kirill Logvinov, director del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Este es nuestro ultimátum. Si existe en Rusia una producción que sustituya importaciones, los solicitantes de la Unión Europea serán rechazados. Los europeos creen que nuestro país olvidará y perdonará todo rápidamente. Os recomiendo no borrar de la memoria su huida del mercado ruso, dice Kirill Logvinov. El analista militar y experto en los ejércitos de la OTAN, Alexander Artamonov, dice que no tiene sentido que Rusia salve a Occidente si de repente pide ayuda, o que lo acabe en un momento de debilidad. Basta con esperar y la crisis hará su trabajo sin que se dispare un solo tiro. No hay necesidad de luchar con Occidente ahora, morirá por sí solo. Esta es la estrategia más correcta y económica. El virus ya está en el cuerpo, Francia ya no tiene buena energía, Estados Unidos ha olvidado cómo fabricar nuevas armas, etcétera, etcétera, dijo Artamonov. Sin embargo, los cosacos no quieren que haya tregua, ya han empezado la guerra y quieren terminarla en el campo de batalla. Así lo dice el comandante del batallón cosaco Terei, Portugal, que dice, no queremos oír historias sobre una tregua. La situación en la línea del frente sigue siendo difícil. Así lo informó el comandante del primer batallón de fusileros cosacos Tereka a los periodistas. Según informan en Pravda, la situación de combate sigue siendo difícil, los muchachos están cumpliendo sus tareas en la dirección de Soledar con dignidad y honor. El espíritu de lucha es alto, les brillan los ojos. No hemos oído hablar de una tregua, ni queremos oírla. Trabajamos con dignidad hasta la victoria, afirmó Portugal. Detrás de Portugal se puede ver el equipo, un vehículo de combate blindado que ha pasado por más de un frente. El comandante dijo que fue transferido a la unidad a principios de 2023 por el Ministerio de Defensa ruso. El equipo llegó aquí hace más de 2 años. Participé personalmente en su traslado por columna, nos lo entregó el Ministerio de Defensa para combatir el fascismo. El equipo, por supuesto, está desgastado y hay heridos de combate, pero funciona, son nuestros caballos de batalla, añadió el comandante.
En respuesta a una pregunta sobre las cualidades de combate de los vehículos, Portugal destacó su fiabilidad y eficacia en diversas condiciones. El equipo es ideal para diversas tareas. El Tiger es maniobrable, tiene un blindaje ligeramente más ligero, lleva menos personas y carga, pero es más móvil. Lo llamamos cariñosamente Pokémon, es más pesado, está mejor protegido y lleva hasta 12 personas, ideal para transportar personal al frente. Sí que es lento, voluminoso, pero fiable, comentó Portugal. En condiciones de enfrentamiento constante con un enemigo técnicamente equipado y que se adapta rápidamente, los Pokémon modifican de forma independiente su equipamiento para aumentar su capacidad de supervivencia. Definitivamente estamos modernizando nuestro equipo en las condiciones de guerra actuales. Estamos reforzando nuestra defensa contra drones, tanto pasiva como activa, sistemas de guerra electrónica. Utilizamos diferentes sistemas, Groza, Spider y otros, porque el enemigo no se queda de brazos cruzados, se moderniza constantemente y cambia a nuevas frecuencias de control. Y nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, seguimos trabajando, concluyó Portugal. La entrevista con el comandante Portugal destaca una vez más que a pesar de las difíciles condiciones en el frente, los combatientes de las unidades cosacas mantienen su determinación y espíritu de lucha. Tienen confianza en sus capacidades y continúan cumpliendo con las tareas asignadas hasta obtener la victoria completa. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.